Tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y la actualidad, sin duda, en el día de hoy, en el día de ayer y también, ¿por qué no?, en los últimos meses, ha pasado en torno a una iniciativa legislativa que al final ha visto la luz verde en el Parlamento de Canarias y por unanimidad, porque la Cámara Regional aprobaba este miércoles la ley de no discriminación por razón de género, más conocida, de identidad de género, más conocida como la ley trans. Para hablar de esta nueva normativa, de lo que supone, de los avances que va a permitir en cuanto a la identidad de género y sobre todo en la igualdad social, en la no discriminación y en muchos aspectos en los que se ha trabajado durante meses en este texto normativo que, insisto, ha conseguido la unanimidad de todos los grupos del Parlamento. Hoy nos acompañan dos personas que han trabajado mucho en este texto, que lo conocen muy bien y que además tienen conocimientos jurídicos para ayudarnos a entender la importancia de algo que en Canarias ha salido por unanimidad, pero que sin embargo está costando conseguir el consenso a nivel nacional. Seguramente después de esta entrevista todos y todas y todes tendremos un poco más claro por qué es importante la ley trans. Para ello ya paso a presentar a nuestros invitados. Marcos Ventura, que es portavoz de la coordinadora Ley Trans e Intersex de Canarias. Marcos, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y también está Sergio Siberio, nos acompaña Sergio Siberio, presidente de Diversas LGTBI. Sergio, gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos en este día histórico, sin duda. Sergio, si te parece, empezamos por algo tan básico como explicar, vamos a ir a algún detalle, pero vamos a explicar por qué es tan importante la aprobación de esta ley trans en Canarias y qué cambios supone así a grandes rasgos. Bueno, la ley que se aprobó ayer en Canarias de forma unánime con el apoyo de todos los grupos parlamentarios era una ley que veníamos reivindicando los colectivos LGTBI y trans de nuestro archipiélago desde hace más de 3 años. En el año 2014 aprobamos una norma que es la Ley 8/2014, que fue una ley que de alguna manera nació con fecha de caducidad, en el sentido de que de alguna manera era una ley de mínimos que muy pronto quedó desfasada porque los avances sociales y la importancia de muchas de las reivindicaciones que hemos venido abanderando los colectivos LGTBI y trans en el archipiélago y en el resto del Estado han evidenciado la importancia de generar leyes que sean no tanto de mínimos, sino de máximos, garantistas en los derechos e integrales, en el sentido de que esta norma aprobada en el día de ayer, la ley que ya es ley casi 2/2021 y aprobada por unanimidad, plantea una protección de los derechos no solo de las personas trans, sino también de las personas intersex en todos los ámbitos, desde el laboral hasta el social, en el punto de vista sanitario, en lo educativo y siempre en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es muy importante y en lo que nos hemos fajado por fijar de alguna manera, e incorpora medidas que son imprescindibles y que yo creo que a lo largo de la entrevista de hoy vamos a poder detallar. Vamos a hablar de algunas de esas medidas, Marcos. ¿Qué destacarías? ¿Cuál crees que es el mayor avance que consigue esta ley, sobre todo en la teoría, pero también en la práctica? Porque al final esta ley habrá que aplicarla a partir de ahora, ¿no?, en nuestras vidas. Sin duda, lo principal que incorpora la ley son los principios de despatologización y autodeterminación. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud por fin confirmó que las identidades trans no eran una enfermedad, y si nuestras identidades no son una enfermedad, no se pueden diagnosticar a través de un diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Con lo cual, la determinación de lo que hay en mi fuero interno solo se puede saber a través de una declaración expresa, porque nadie más puede entrar en mi interior y saber cuál es mi realidad. Estos son los dos principios, la despatologización y su contracara lógica y necesaria, que es la autodeterminación, que son claves porque entroncan con todo lo que es no solo el libre desarrollo de la personalidad, sino el mismo concepto de la dignidad humana, el hecho de que por formar parte de la diversidad sexogenérica no somos personas enfermas ni ciudadanas de segunda. Lo tremendo, Marcos, perdona, es que esto se ha reconocido en el año 2018. Sí. Tiene que ver pues, con todo el movimiento LGTB contemporáneo que surge hace ya 51 años en Stonewall. La despatologización de las orientaciones homosexuales tuvo lugar en 1990 y la despatologización de las identidades trans llega pues 28 años más tarde. Parece que el activismo trans siempre va un poco más retrasado que el activismo homosexual, pero de momento lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo hasta el punto de que muchas organizaciones internacionales, desde el Consejo de Europa a la Unión Europea, a la propia ONU, con los principios de Yogyakarta, ya reconocen que la autodeterminación es la forma de garantizar los derechos humanos de las personas trans.
Marcos, yo quiero aprovechar, yo creo que has explicado muy bien al final el concepto de autodeterminación de género, pero tú eres una persona que te considera de género no binario. Sí, así es. ¿Eso qué significa? Las personas no binarias no nos identificamos ni como hombres ni como mujeres. Formamos parte del espectro trans porque nuestro género no es el que se nos asignó al nacer en base a nuestros genitales, pero no sentimos que pertenezcamos al género contrario. Sé que es difícil de entender porque tenemos muy interiorizado un esquema binarista en el que las cosas son o blancas o negras. Eso es algo femenino, entiendo. Exactamente, eso es algo muy propio de nuestra cultura occidental. Hay otras sociedades en las que esto no genera ningún conflicto. En las sociedades occidentales es una realidad que cuesta mucho visibilizar, pero te puedo asegurar que existimos y que según los pocos datos que tenemos podemos ser cerca de 1/3 de todas las personas trans nos identificamos como personas no binarias. La verdad es que hay muchos avances, sobre todo también de cara al ámbito educativo, es decir, de la sociedad, que ahora lógicamente va a tener que convivir con esta normativa y por tanto va a tener que conocerla. Pero también es verdad que hay una parte que todos nos planteamos y es, ¿realmente solo con plasmar esto en una legislación es suficiente para concienciar también a la sociedad y para que al final esta ley se cumpla? No es suficiente, pero es lo mínimo, porque creemos que es muy importante que el derecho sirva como una herramienta para la transformación social. Tú mencionabas el ámbito educativo y es verdad que las personas trans sufren una tasa de acoso escolar que es muy importante, que cada día cuando van a sus centros educativos sufren la transfobia de una sociedad que no entiende que haya personas cuyo género no se corresponde con el asignado al nacer. La ley lo que viene es a otorgar esa dignidad de alguna manera desde un punto de vista legal, esa dignidad que ya aporta nuestro texto constitucional y los instrumentos internacionales. De alguna forma la ley lo que viene a garantizar es esa prohibición de discriminación por razón de identidad de género, y de alguna manera eso ya venía reconocido en reglamentos como el protocolo de atención educativa, como el protocolo de atención sanitaria, pero evidentemente la ley es de obligado cumplimiento para todas y es un paso mínimo. Ahora toca concienciar a la población sobre la importancia de proteger y respetar los derechos de las personas trans, de proteger ese derecho a la libre autodeterminación del género, de entender y aceptar, y esa es una labor que tenemos que hacer también de alguna manera, tanto los medios de comunicación, que por cierto tienen una parte específica en la propia ley, donde se viene a fomentar espacios que sirven precisamente para educar y sensibilizar a la ciudadanía en que la diversidad es un valor de nuestra sociedad, es algo muy positivo que existan personas lesbianas, gays, trans, bisexuales y que eso nos hace mejores, no peores, y que no podemos discriminar por ese tipo de cuestiones. De alguna manera la ley viene a sentar las bases de lo que ojalá sea una sociedad respetuosa, libre, abierta con la diversidad sexual de género y familiar. Hace falta educación, que la gente conozca también lo que supone esta ley, pero Marcos, también la ley va acompañada de un marco de sanción punitivo para quien no cumpla esta ley. ¿Qué es lo que se va a sancionar en este caso? Pues se sancionarían los incumplimientos a la propia ley, que pueden ser leves, graves o muy graves, y que, bueno, los incumplimientos leves van desde las faltas de respeto o los intentos de humillar, a las graves que, entre otras cosas, castigarían los intentos de terapias de conversión, aquellas terapias en las que se intenta cambiar la identidad de género de una persona, que, bueno, las llamamos terapias, en realidad es una tortura, porque las sociedades psicológicas tienen muy establecido que la identidad no se puede cambiar y que por lo tanto esas terapias no se pueden considerar terapias como tal, porque lo único que generan es un sufrimiento enorme basado en la idea de que las personas trans debemos ser cambiadas. ¿Y hay constancia de que ese tipo de terapias de tortura, al fin y al cabo, se sigan practicando, por ejemplo, en Canarias? Esas terapias se siguen practicando y se siguen practicando también en Canarias. Conocemos sobre todo casos de Madrid que han sido muy sonados porque la ley que se aprobó allí también las prohíbe, pero el gobierno no la está ejecutando. Y en Canarias hemos tenido casos vinculados al obispado de San Cristóbal de la Laguna. Hemos tenido conocimiento de casos. Esta es una realidad que sigue pasando, aunque nos parezca que es algo muy del pasado, la transfobia sigue muy presente en nuestras sociedades. ¿Y esos casos, por ejemplo, cuando se detectaban, no había un marco legal que amparase, por ejemplo, denunciarlos? ¿O se podían denunciar pero quizás no eran tan efectivos? Actualmente existen fórmulas, pero las fórmulas son complicadas y dependen mucho de la apreciación de los jueces. Tú puedes
intentar denunciar por mala praxis, pero denunciar por mala praxis puede ser complicado si la persona se escuda en que no es un tratamiento, es un acompañamiento espiritual, puede ser un poquito más complicado. Yo creo que con esta ley venimos a tipificar algo muy concreto en una sanción administrativa, porque una ley del Parlamento de Canarias no puede ser penal, pero venimos a sancionar algo muy concreto, que es intentar cambiar la identidad de género de una persona, y creo que ayudará definitivamente a perseguir estas actitudes. Y es muy importante que la ley venga acompañada de un marco sancionador, porque al fin y al cabo, de alguna manera, eso también, aparte de la necesaria sensibilización de la que hablaba, al fin y al cabo, la ley tiene efectos obligatorios para la ciudadanía y tiene que ser cumplida. Lo que no puede ser es que en este momento en Canarias no tuviéramos una legislación que prohibiera, ni tampoco a nivel estatal, que prohibiera algo tan degradante, tan contrario a la dignidad de las personas y a su propio reconocimiento como ser humano, como que intenten cambiar tu identidad de género. ¿Qué pasaría si intentaran cambiar nuestra orientación sexual a las personas heterosexuales que nos escuchan, o a la identidad de género de personas que sí se sienten con el género asignado al nacer? Lo consideraríamos una aberración, ¿verdad? Pues de la misma manera que lo consideramos una aberración, ahora la ley lo tipifica y además establece esas sanciones que yo creo que van a ser imprescindibles. De alguna manera creo que hay que lograr la sensibilización. En derecho decimos el palo y la zanahoria. Está la zanahoria en el sentido de que tenemos que seguir sensibilizando, tenemos que seguir logrando que la ciudadanía, ganando el discurso de alguna manera, como hacemos cada día en las calles y en los centros educativos y en muchísimos lugares los colectivos LGTBI, pero también si la zanahoria no sirve para que la ciudadanía se conciencie sobre la importancia de cumplir la ley, existe el palo y de alguna manera tenemos que hacer cumplir la ley con el marco sancionador. Pero fíjate lo que decía Marcos, ahí en Madrid, por ejemplo, la ley está, el marco normativo está, pero después no se tramitan las sanciones. Aquí también hay que pedir responsabilidad a la administración pública, entiendo que es básico. Cuidado, porque este es donde está ahora mismo la pelota, porque la Comunidad de Madrid se viene denunciando desde hace mucho tiempo que la normativa no se está cumpliendo como exige verdaderamente la ley aprobada por la Asamblea de Madrid. Por eso ahora la pelota está, por un lado, en reglamentar bien la norma, en el sentido de establecer un reglamento lo más garantista posible, lo más claro, que de alguna manera establezca y desarrolle suficientemente los criterios de esta ley, y además, por supuesto, que el Gobierno de Canarias, que no nos cabe duda de que la sensibilidad y esa cuestión está ahí para que se pueda aplicar, porque si no, no tiene sentido tener una norma si no se aplica. Y además, también es verdad, hay otra cuestión también clara, ¿no? La legislación autonómica tiene sus límites, basadas fundamentalmente en las competencias. Lo decía antes Marcos, la Comunidad Autónoma de Canarias no puede marcar una norma de rango penal, no puede entrar en el ámbito, en este caso, de los delitos de odio, por ejemplo, contra el colectivo LGTBI, y por eso es tan importante que se apruebe no solo la ley autonómica, que es la 12ª de todo el país y una de las más pioneras de alguna manera, y no porque la hayamos hecho los colectivos LGTBI de Canarias, sino porque así lo demuestra su regulación, sino además la importancia de la ley estatal trans, de la igualdad real y efectiva de las personas trans, y la ley LGTBI, porque esto tiene que ser un conjunto, y de alguna manera el Estado y las comunidades autónomas en este sistema multinivel de protección de los derechos tiene que garantizarse de manera competente, ¿no? Vamos a hablar de esa dicotomía, de esa situación que está ocurriendo, las complicaciones que hay a nivel nacional para sacar una ley que, sin embargo, pues ha salido, dentro de lo que cabe, con bastante facilidad y unanimidad en Canarias, pero a mí me falta, así con la cabeza, yo sé que fácil no ha sido, Tuvimos que hacer hasta el último segundo para aprobarla, pero al final creo que los grupos parlamentarios han demostrado tener un convencimiento, los hemos tenido que convencer en buena medida, y al final lo conseguimos, pero fácil nos ha costado 4 años, pero está hecho. Tienes razón en que ha costado 4 años, pero sí que es verdad que en comparación con lo que está pasando en la península hay cosas que no se entienden. Pero antes de dar ese salto, si me lo permiten, Marcos, ¿cómo queda el menor de edad, la persona trans, la persona intersexual que es menor de edad o que, por ejemplo, no está de acuerdo con la identidad de género que le han asignado, con el sexo que le han asignado? ¿Cómo queda dentro de este marco normativo, de esta ley? Pues se garantiza muchísimo su situación, mucho más de lo que venía sucediendo hasta ahora. Los menores tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratados conforme a ella y al libre desarrollo de su personalidad. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Tienen derecho a que se les reconozca y se les trate conforme a la identidad de género sentida. De hecho, la negación persistente y grave de la identidad de género de un menor, con el sufrimiento que sabemos que eso causa, puede ser considerado violencia dentro del ámbito familiar. Que tenga derecho a que se le reconozca y se le trate conforme a su identidad de género no significa que tenga derecho a tomar todas las decisiones que eso conlleva a cualquier edad. Por ejemplo, las decisiones sobre los tratamientos hormonales no puede tomarlas por sí mismo hasta los 16 años, que es la edad que la legislación estatal establece para poder tener el consentimiento informado en el ámbito sanitario, pero sí tiene que ser escuchado de forma obligatoria a partir de los 12. Y los tribunales pueden controlar
que el menor es escuchado en la toma de decisiones a partir de los 12 años como mínimo. Esto me parece que, primero, que entronca mucho con la doctrina que ha sentado el Tribunal Constitucional, que establece que las personas menores también son titulares de derechos fundamentales, entre ellos la identidad de género, que se entiende vinculada al derecho a la intimidad, y que por lo tanto tienen que ver reconocidos esos derechos aunque no tengan la capacidad de obrar para poder ejercerlo. Y aunque no tengan la capacidad de obrar, sí que tienen la capacidad de saber si su identidad de género es la correcta, la que ellos creen que tienen o no. Tienen esa capacidad para saber identificar cuál es su identidad de género todavía a esas edades. Lo digo porque seguramente también habrás leído que hay estudios psicológicos que plantean que no, incluso algunos llevan la edad hasta los 20 años para que poder tener esa capacidad. ¿Realmente la tienen? Las personas estamos siempre en un continuo cambio, pero todas las personas. Y hay gente que a los 50 años descubre cosas de sí mismas que nunca había sabido antes. Pero todas las personas tenemos una identidad y una personalidad y la llevamos siempre con nosotras. La mayoría de los estudios afirman que la identidad de género se empieza a desarrollar a partir de los 4 o los 5 años, que es cuando empezamos a entender que el mundo está efectivamente dividido, y desgraciadamente dividido en categorías de género. Y es una realidad que tenemos. Los colectivos LGTB sabemos que nos llegan muchas familias con menores de 4, de 5, de 6 años que les vienen llorando porque no quieren ir al colegio porque les tratan como una niña o como un niño y ellos no son así. Y esto es una realidad que existe y que genera mucho sufrimiento. Sí, las personas sabemos quiénes somos. A veces nos puede costar un poco más exteriorizarlo, pero sabemos quiénes somos. Y además de esa doctrina del Tribunal Constitucional en la que menciona Marcos, también los organismos internacionales y el marco europeo han venido a proteger esta cuestión. No nos olvidemos que las personas menores de edad son titulares de derechos fundamentales y además pueden ejercitarlo de forma autónoma sin necesidad del complemento y la representación de sus familias. Por cierto, muchas veces familias que atentan contra, precisamente lo que decía Marcos, contra la identidad de género expresada y manifestada por parte de la persona trans. ¿Qué hacemos? Porque es una persona menor de edad, vamos a dejar al arbitrio de una familia que no respeta y defiende sus derechos el desarrollo de esa persona menor de edad. Si la persona menor de edad puede con 16 años tomar la decisión para mantener relaciones sexuales, si con 12 años la legislación civil dice que tiene que ser escuchada en todo caso, dice el Código Civil, en todo caso para medidas de guarda, tutela, acogimiento, custodia, medidas de protección de menores, si con 16 y 17 años la ley de interrupción voluntaria del embarazo permitía, y creo que hasta dentro de poco va a volver a permitirlo de nuevo, la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres sin necesidad de consentimiento y complemento de las familias, ¿por qué no vamos a permitir dotar, en este caso, de protección a personas menores de edad y vamos a retrasar este proceso hasta que cumplan 18 años? Es que cuando cumplen 18 años su opinión es más válida que cuando son menores de edad. No tiene ningún sentido. Que el libre desarrollo de la personalidad es el mayor interés superior del menor que puede haber. No puede haber un interés superior del menor más importante que el poder desarrollarse libremente y no tener las consecuencias de haber pasado por una adolescencia por la que no querías pasar, porque aseguro que eso deja huella toda la vida. Esa huella que deja, la verdad es que no es mi intención entrar en detalles de ese maltrato que lógicamente existe, que aquí incluso en esta entrevista ya ha salido en algún momento, pero al final sí que es verdad, que yo entiendo que una persona que no tiene ni siquiera la capacidad de poder expresar cuál es su identidad de género, eso tiene unas consecuencias. ¿Creen que con este texto normativo se va a reducir ese maltrato que sufren las personas trans e intersex cuando son, sobre todo, menores de edad? Definitivamente. Antes lo hablábamos, las leyes no son la panacea, pero las leyes reconocen derechos. Y a partir de esos derechos se pueden ejecutar políticas públicas y a partir de esos derechos los colectivos nos podemos también agarrar para poder hacer activismo y definitivamente no es magia, no es chasquear los dedos y desaparece la transfobia, pero desde luego es la piedra angular en la que vamos a poder desarrollar toda una serie de acciones que conseguirán que en Canarias las personas trans podamos vivir mejor. Y sobre todo esa base jurídica también, por ejemplo, para los centros educativos. El hecho de que los centros educativos a partir de ahora, que trabajan constantemente con personas menores y ante la sombra que se vive en el resto del país sobre el tema de un posible PIN parental, un posible veto parental que de alguna manera elimina la educación afectivo-sexual de las aulas, yo creo
creo que esta ley viene a establecer un principio que es fundamental. Desde muy pequeñas, desde muy pequeños y pequeñas, tenemos que educar en materia de educación afectivo-sexual desde la diversidad y de alguna manera evitamos pues, el hecho del fracaso escolar. Sabemos que la tasa de fracaso escolar y de abandono escolar por parte de las personas trans es muy alta porque no soportan la transfobia que día a día sufren en sus centros educativos. Tienen que abandonarlo y ello dificulta incluso hasta su inserción laboral. Hay estudios que dicen que las personas trans tienen más de un 80% de tasa de paro, ¿no? De desempleo. Y eso es un auténtico drama y las instituciones tienen una responsabilidad para poder frenarlo de alguna manera y eso se consigue con leyes, con normativa que proteja. Sin duda hay un desequilibrio en la equidad tremendo, ¿no? De cara a las personas trans intersex, pero también tú dabas antes una tasa, antes de empezar esta entrevista, que a mí me dejaba pensando, porque suele ser un asunto bastante tabú, sobre todo en los medios de comunicación, y es el suicidio. O sea, también una de las tasas, ahora me lo explicarás, más altas están las personas, sobre todo jóvenes trans intersex. Hablar de suicidio a los colectivos LGTBI incluso a veces nos genera algo de tensión, porque de alguna manera es un auténtico drama. Que alguien tenga que tomar una decisión como la de quitarse la vida por la transfobia que sufre. Nosotros decimos que no son casi suicidios, son auténticos asesinatos sociales. Por ejemplo, Alan o Ekai, dos menores trans, menores de edad, como digo, que esperando a que su DNI pudiera reconocer su identidad de género, escribieron, en el caso de Ekai, una carta donde planteaba que se suicidaba porque no podía soportar más no poder ver reconocida su identidad de género. Hay estudios que dicen que las personas LGB, lesbianas, gays y bisexuales, sufrimos una tasa de acoso escolar en torno al 43%, nos llegamos a plantear el suicidio y un 17% han intentado suicidarse. En el caso de las personas trans, esta tasa puede llegar a incluso hasta duplicarse porque la transfobia es muchísimo mayor que la discriminación que sufrimos las personas como yo, que soy gay, por ejemplo. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo muy importante de sensibilización, un trabajo muy importante para sensibilizar y visibilizar también esta realidad y que cuando hablamos de esto no hablamos de teorías. No hablamos de la teoría queer, no hablamos de filosofía sobre el género, sobre el sexo, el borrado, cuestiones así, sino que hablamos de vidas. Y cuando hablamos de vidas, creo que hay que ser más responsable. Por ejemplo, en redes sociales hemos visto últimamente una transfobia muy importante y un acoso muy grave a las personas, también adolescentes y jóvenes trans, por parte de personas que se autoproclaman feministas, pero que verdaderamente son transfobia. Esto genera mucho daño y mucho dolor a personas y estamos hablando de derechos, verdaderamente. Vamos a hablar... Bueno, Marcos, querías añadir. Yo quería añadir, porque es que a las personas trans no nos gusta mucho hablar de salud mental, porque se nos ha considerado enfermas toda la vida y hablar de salud mental parece que es volver a ese estigma de la patologización. Pero yo creo que es importante resaltar que la transfobia causa muchísimo daño en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Tenemos un estudio de la Comisión Europea del año 2020 que demuestra que los sistemas administrativos basados en el principio de autodeterminación aumentan considerablemente el bienestar de las personas trans y su salud mental. Y la cifra que yo creo que es clave de una posibilidad hasta 8 veces mayor de llegar a cometer un intento de suicidio habla mucho del sufrimiento que se pasa y de las consecuencias que eso tiene. Porque no estamos hablando solo de gente que lo pasa mal, estamos hablando de gente que va a tener consecuencias para toda la vida y que incluso pueden ser las últimas consecuencias de su vida. Y que se sienten muy desprotegidas también en el ámbito sanitario, donde no se protege de manera efectiva y se trabaja de alguna manera y se atiende esas necesidades de salud mental. Por eso acuden a los colectivos LGTBI y trans que están en el archipiélago y ahí encuentran de alguna manera protección. Pero lo que estamos hablando no son casos aislados. Cada día llegan a la sede de nuestro colectivo personas con riesgo de autólisis, de autolesiones, de suicidio, en fin, cuestiones que tenemos que seguir abordando y trabajando día a día. Una cosa, Marcos, porque al final lo comentaba Sergio, ha habido críticas desde colectivos feministas, no son aisladas, en redes sociales incluso han llegado a ser bastante numerosas. A mí me gustaría saber qué opinas de esos criterios, de esas corrientes que consideran que al final esta ley es una ley machista, que atenta contra la identidad de la mujer como tal, que incluso la desdibuja. Yo son cosas que he podido leer preparando esta entrevista, o incluso que va en la línea con pues, los métodos capitalistas para perpetuar el patriarcado, porque fomenta la subjetividad y la individualidad de la persona frente pues, a la lucha colectiva. Así, a grandes rasgos, ¿qué opinas de todas estas críticas?
Bueno, lo primero que opino, yo sí creo que son marginales, que son bastante individuales, y la prueba lo tenemos en que los colectivos feministas de base, las redes feministas que organizan los 8 de marzo, los 25 de noviembre, siempre han tenido un posicionamiento transfeminista, un posicionamiento trans inclusivo, y de hecho en la última manifestación en la calle que tuvimos en 2019, vimos en las redes como por ejemplo Amelia Valcárcel decía que ella se quedaba en casa porque no iba a ir a ninguna convocatoria que permitiera unicornios. O sea, al final la que consideraba que éramos unicornios era ella, pero no el movimiento feminista. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero más allá de eso... O sea, ¿ustedes se sienten apoyadas por el movimiento feminista? Somos parte De hecho, del somos movimiento feminista. Los colectivos LGTB estamos en todas las coordinadoras y nos sentimos plenamente integradas porque hacemos activismo feminista. Sí es verdad que hay una minoría que intenta excluirnos y yo lo entronco en la historia general del movimiento feminista. Las personas que hacen feminismo son personas que viven en esta sociedad, que se han criado en la misma sociedad y que no están libres de los prejuicios que la sociedad tiene. El movimiento feminista ha tenido que luchar contra el racismo interno y han tenido que crearse en los 60, sobre todo, movimientos de feminismo negro. Las primeras organizaciones feministas querían excluir a las mujeres lesbianas y hubo que hacer un activismo específico de feminismo lesbiano para poder integrarse dentro del movimiento feminista. Y ahora le está tocando a las mujeres trans. Esto no es nuevo, ha pasado siempre con todas aquellas mujeres que se alejaban del estereotipo de mujer blanca, cis heterosexual, burguesa, de clase alta con estudios. Siempre ha habido que abrir espacios en el movimiento feminista. Creo que ahora no hace falta, creo que esos espacios están abiertos, pero por supuesto ser feminista no te libra de tener prejuicios. Al final hablamos de incluir, excluir. Yo creo que eso es son términos importantes. Al final lo que busca esta ley es incluir, lógicamente. Claro, y hay que, además de lo que dice Marcos, que es fundamental para desmontar en buena medida esta cuestión, yo el otro día escuchaba a Carla Antonelli, que cuando se hablaba de esta historia de que esta ley borra a las mujeres, lo que plantea Carla Antonelli es que este tipo de discursos borra a las mujeres, pero a las mujeres trans. Y las mujeres trans son mujeres y son parte del movimiento feminista. Ya lo decía una asociación del norte de Tenerife, que es Jaire, que decía que el feminismo sin mujeres trans es como el potaje sin gofio. De alguna manera creemos que es muy importante que se evidencie la importancia de que somos también movimiento feminista, porque el feminismo será transfeminista o no será. Y luego, de alguna manera también, desmitificar buena parte de las barbaridades que se han dicho respecto al contenido jurídico de la norma. Se ha planteado que hay personas que van a recurrir a esta norma para cambiar su identidad de género con el fin de cometer delitos contra la violencia machista. Esto es como de violencia machista. Esto es tan bárbaro como plantear que hay personas que van a denunciar falsamente a sus acosadores recurriendo a la ley de violencia machista. El derecho tiene mecanismos, de alguna manera, para repeler el uso abusivo del derecho. Y aún no encuentro a una persona que quiera pasar por el calvario que hemos comentado durante esta entrevista, por el calvario de ser una persona trans y de ser insultada, humillada en todos los contextos sociales, no ver reconocido su identidad en los documentos oficiales para cometer delitos. Eso no solo es fraude de ley, no solo es abuso de derechos, sino que el discurso que dice esto es transfobia, con todas las letras. Estamos casi llegando al límite del tiempo, pero hay dos cuestiones que sí o sí quiero tratar. La primera, lo hablábamos antes, ¿qué está pasando a nivel nacional? Por lo que hemos visto, hay un debate, o por lo menos la versión oficial del conflicto está en el debate jurídico. Empecemos por ahí, si les parece. ¿Realmente esta ley, se puede aprobar una ley parecida a la que se ha aprobado en Canarias de ámbito nacional sin ir contra la Constitución, sobre todo teniendo en cuenta de que probablemente hay grupos en el Congreso que están dispuestos a llevar esta ley si se aprueba al Tribunal Constitucional? Absolutamente. Además, creo que el consenso jurídico es bastante amplio. No solo estas leyes están vigentes, el principio de autodeterminación, en ya 12 comunidades autónomas. No solo lo piden organismos internacionales como la Comisión Europea o el Consejo de Europa, sino es que además es un principio que parte de la propia Constitución. O sea, los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas, el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, todos esos derechos tienen un carácter expansivo que hace que vayan por encima de otros principios constitucionales, como en este caso puede ser el principio de seguridad jurídica, que es importante, pero al fin y al cabo nadie pide quitar el sexo del registro civil. Pide que los procedimientos para ese cambio del sexo no violen los derechos fundamentales de las personas trans, siendo un procedimiento invasivo o ahora un mismo, procedimiento ¿cuáles son los limitante. requisitos? Porque es invasivo y creo que es bastante exigente. Es muy invasivo. Ahora mismo, primero tienes que tener un informe psicológico, psiquiátrico que acredite una enfermedad que ya no existe, porque desde el año 2018 la disforia de género desaparece como enfermedad y las identidades trans pasan a ser una condición relativa a la salud sexual.
necesitas un informe médico de una enfermedad que no existe. Y segundo, necesitas someterte a un cambio en tu cuerpo hormonal de al menos 2 años. Estamos pidiéndole a la gente que para haber reconocido sus derechos, obligatoriamente tienen que modificar su cuerpo, que es algo invasivo que la mayoría de las personas trans vamos a querer hacer, pero no todas. Y estamos obligando a la gente a cambiar su cuerpo para poder reconocerle sus derechos. Es una barbaridad. Y luego está otra cuestión que yo entiendo que es clave, además de la constitucionalidad. Marcos y yo somos juristas. Las personas LGTBI, y concretamente las personas trans y colectivos activistas, somos las principales interesadas, y se lo decíamos a los grupos parlamentarios cuando debatíamos sobre la ley canaria, las principales interesadas en que esta norma tenga todas las garantías para no ser tumbada. Hay constitucionalistas de nuestro país que han venido defendiendo desde hace mucho tiempo la importancia de reconocer la autodeterminación del género. Malta, Portugal, Dinamarca, países del resto del mundo y de la Unión Europea que ya vienen reconociendo estos derechos. Y además, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El artículo 10.2 de la Constitución establece que el derecho debe interpretarse a la luz de los instrumentos internacionales en el marco de los derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nada sospechoso de ser misógino como tildan a esta norma, viene diciendo que la autodeterminación del género es imprescindible. Canarias ya ha dado un paso en ese sentido. 12 comunidades autónomas van por encima de la legislación estatal, y ahora es el momento de que Carmen Calvo y el Partido Socialista, de una manera clara, de una manera nítida, deje de bloquear la ley que hemos trabajado los colectivos, deje de bloquear esa norma, que vaya al Consejo de Ministras y Ministros y se apruebe de una vez por todas antes de que se termine la legislatura. De Vox y el PP no esperamos absolutamente nada a nivel estatal, pero el Partido Socialista tiene que dar un paso definitivo en favor de los derechos de las personas trans. La verdad que es lo que está bloqueando realmente ahora mismo la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista dice oficialmente que está trabajando en un texto que va a ser mejor que el que ha presentado y se ha tumbado por Esquerra República de Cataluña, y que al final no llegó ni siquiera a 100 apoyos debido a la abstención del PSOE, sobre todo en la Cámara. Pero hay una última cuestión rápidamente antes de irnos, Marcos, porque antes de empezar la entrevista me aclarabas, y yo te lo agradezco, que eres una persona no binaria y que para referirnos a ti tenemos que usar el pronombre femenino. ¿Por qué es tan importante el lenguaje? Que es algo que cuesta también, o que se nos atraganta mucho a la sociedad y que consideramos, bueno, nos parece una pérdida de tiempo, o parece en líneas generales una pérdida de tiempo hacer esfuerzos en esa parte. Bueno, primero, el lenguaje constituye la realidad, pero sobre todo es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión de que reconoces que la persona que está enfrente tiene derecho a ser diferente y tú tienes que respetarlo, y es sobre todo una cuestión de respeto. Si en tu DNI pone Dolores, pero me pides que te llame Lola y yo insisto en llamarte Dolores, estoy cometiendo una falta de respeto contra ti que además todos veríamos claramente. Sin embargo, si en mi DNI pone Dolores y yo te pido que me llames Juan, no vemos esa falta de respeto que es clara y evidente. Al final, lo que queremos las personas trans es poder vivir nuestras vidas tranquilas, poder vivir nuestras vidas sin conflictos, sin prejuicios, y eso es lo que estamos intentando y lo que creo definitivamente que vamos a conseguir. Pues la verdad es que yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy en esta tarde. La verdad es que me quedo con pena de no tener más tiempo, pero quizás como este debate va a seguir estando, y sobre todo a raíz de la ley nacional, podemos volver a hablar en el futuro. A mí me parece que es muy interesante que este tipo de cuestiones, ustedes lo decían antes, también el papel de los medios de comunicación. Yo de entrada ya también les pido disculpas por los errores que haya podido cometer, porque la realidad es que todos tenemos que seguir aprendiendo, y les confieso que para mí me genera mucho más estrés y mucha más exigencia una entrevista como esta que una entrevista al presidente del Gobierno de Canarias, por ejemplo. Pero sí que es verdad que creo que eso también demuestra que hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación, y yo espero que estemos todos a la altura para conseguir trasladar el mensaje de la importancia que es ir avanzando socialmente en este ámbito. Así que por nuestra parte, muchísimas gracias, Sergio y Marcos, por habernos acompañado. Muchas gracias, David. Muchas gracias, de verdad. Nosotros hemos intentado aportar nuestro grano de arena para intentar explicar, informar y sobre todo aclarar algunas de las dudas que giran en torno a una decisión histórica que ocurría en el Parlamento de Canarias este miércoles con la aprobación de la ley trans. Esperemos que esto además tenga, bueno, pues una traducción a nivel en el ámbito nacional. Nosotros, como siempre, nos despedimos y esperamos que este espacio haya sido de utilidad para poder entender un poquito mejor la realidad con la que convivimos cada día. Que pasen una feliz noche.